Entraron los murciélagos a Uruapan, Michoacán, pero ¿cuáles han sido sus primeros operativos? No es secreto que esta división de élite del ejército mexicano se caracteriza por dos cosas. Uno, por su alta capacitación y dos, porque opera en completo sigilo. Pero ¿cómo ha sido su intervención en Michoacán como operativo emergente tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar los primeros golpes de las Fuerzas Armadas como parte del Plan Michoacán. ¿Han comenzado a sacudir a las estructuras de la delincuencia organizada o solamente a los eslabones más débiles? Te adelanto algo, lo que ha comenzado en Uruapan ha abierto un nuevo frente. Justo en estos momentos ha comenzado también la guerra electoral, la aparición de encuestas y precandidatos, como ocurrió con la marcha de la generación Z. ¿Es momento de evaluar a los gobiernos con miras a las siguientes elecciones? Estos elementos de las Fuerzas Armadas son conocidos como murciélagos por su capacidad de operar en la oscuridad y en terrenos extremos. Elementos como los que ves en pantalla fueron desplegados en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Su llegada quedó confirmada el 12 de noviembre con el objetivo de reforzar la seguridad en la región de Tierra Caliente, donde recientemente fueron asesinados el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder limonero, Bernardo Bravo. Estos elementos forman parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales, que es una unidad creada en los años 90 para fortalecer la respuesta táctica del ejército ante el crecimiento del narcotráfico y la violencia organizada. Su entrenamiento incluye operaciones encubiertas, misiones nocturnas y maniobras de infiltración en condiciones de baja visibilidad. De hecho, de allí fue que tomaron su nombre de murciélagos. Debo ser claro, las imágenes que estás viendo fueron tomadas en Sinaloa, en donde también han sido desplegados. Se sabe, de hecho ha sido confirmado por las autoridades, que ya ingresaron a Michoacán. Sin embargo, como ya te adelantaba, sus operaciones se hacen en extremo sigilo. De allí el por qué no hay imágenes de sus operativos, al menos por ahora. Lo cierto es que el grupo cuenta con 6 batallones, una fuerza especial conjunta y un grupo de respuesta a emergencias. Su centro principal de adiestramiento está en Temamatla, Estado de México, donde los soldados reciben formación en guerra no convencional, combate cercano, manejo de explosivos, paracaidismo, francotirador y supervivencia en ambientes extremos como jungla, montaña o desierto. El proceso de ingreso es altamente selectivo. Solamente una fracción de los aspirantes logra concluir el curso de 15 semanas y continuar con la preparación avanzada requerida para integrarse a esta unidad. En Michoacán, la misión de los murciélagos se desarrollará junto con 1,800 elementos de tropa y de la Guardia Nacional. El despliegue abarca 5 municipios de alta conflictividad en Tierra Caliente, que son Tepalcatepec, Buenavista, Patzingán, Tumbiscatío y La Huacana. En estas zonas operan grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato. De acuerdo con la estrategia federal, su presencia busca pasar el patrullaje reactivo a acciones especializadas y focalizadas para contener la violencia, proteger a la población y recuperar territorio afectado por la disputa entre organizaciones criminales. De hecho, se trata de uno de los despliegues más relevantes en la región en los últimos años. La duda ahora es, ¿qué golpes han concretado en Michoacán en los últimos días? Antes de hablarte de los operativos realizados en las últimas horas en la entidad, permíteme hablarte de los trabajos de capacitación instalados en Michoacán. Ha sido a raíz del asesinato del alcalde del Sombrero que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue cuestionado sobre si el gobierno de Donald Trump ha reconsiderado enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano. En esta ocasión, a diferencia de otras, dijo que Estados Unidos no enviará tropas a territorio mexicano ni tomará acciones unilaterales en la lucha contra el crimen organizado. Pero eso sí, dijo que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a colaborar, pero únicamente bajo solicitud de México. Esa ayuda puede incluir equipo, entrenamiento y el intercambio de inteligencia. De hecho, en mi último video te platiqué del cómo el FBI comenzó a entrenar a elementos policíacos de Michoacán, precisamente como parte de este plan. Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se volvió a manifestar nuevamente sobre una posible invasión del ejército estadounidense en el contexto de la crisis de violencia que se vive en Michoacán. Como lo ha hecho en otras ocasiones, ahora este 14 de noviembre reiteró que está descartada cualquier intervención norteamericana. Recordó que existe un entendimiento con el gobierno estadounidense en materia de seguridad y dijo que la colaboración se mantiene bajo el principio de respeto a la soberanía, con intercambio de información, tecnología y acciones coordinadas, pero sin operaciones extranjeras dentro del territorio nacional. Siendo las 11:08 del día 14 de noviembre del 2025, damos inicio a la sesión ordinaria del Honorable Cabildo de Uruapan. Por tal motivo le pido, señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si existe quórum legal. Mientras todo esto ocurre en Estados Unidos y Palacio Nacional, en Uruapan fue realizada la primera sesión de cabildo con la esposa de Carlos Manzo como la presidenta municipal. La mañana del 14 de noviembre, Grecia Quirós fue recibida en medio de un respaldo político manifestado por síndicos y regidores, así como por la exigencia de justicia tras el asesinato de su esposo. Durante la sesión, la regidora Janet Zúñiga del Partido Verde Ecologista tomó la palabra como única oradora, dio la bienvenida formal a la alcaldesa y aseguró que desde su regiduría habrá disposición total para mantener el diálogo y trabajar con orden institucional. También hizo un llamado directo a los 3 niveles de gobierno para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo. Señaló que el caso no puede quedar impune y pidió que las investigaciones avancen con rigor. También convocó a quienes participarían en la marcha programada ese mismo 15 de noviembre a manifestarse en paz y con respeto, pues esa sesión de cabildo se hizo un día antes de la manifestación, de la cual te platicaré ampliamente más adelante en este video. Hoy quiero dar la bienvenida a nuestra presidenta Grecia Quirós en esta nueva responsabilidad al frente de nuestro municipio. Confío plenamente en su sensibilidad humana y su capacidad, y desde esta regiduría encontrará la disposición de trabajar con apertura al diálogo y al compromiso. También durante este fin de semana, a la exigencia de justicia se sumó la Iglesia Católica de Michoacán con un llamado directo para que los grupos criminales detengan la violencia. El mensaje ocurrió durante la Misa por la Paz y la Justicia, realizada el 11 de noviembre en el Santuario de Guadalupe de Zamora, donde se reunieron más de 6,000 personas. En la homilía, el sacerdote Jesús Valencia Álvarez, de la diócesis de Zamora y párroco de Patamban, habló ante la comunidad sobre el ambiente de inseguridad que vive la entidad y señaló que las familias han llegado a un límite frente al sometimiento que enfrentan en el Estado. De tal forma que el presbítero pidió un cese inmediato a la violencia y dirigió su mensaje a quienes tienen responsabilidad directa de crisis que atraviesa Michoacán. Pero eso sí, aclaró, sin afán de que el acto religioso busque generar confrontaciones ni incitar a la venganza, sino convocar a una paz basada en la justicia. Ya es mucha la sangre derramada, ya es mucho el dolor del pueblo mexicano. Se tocó el límite del sometimiento descarado e inhumano en nuestro amado Michoacán. Pero estamos aquí no para sumarnos a una opinión más, ni mucho menos a incitar a la violencia, al desquite, a la venganza, pero sí para proclamar valientemente desde nuestra fe el Dios de la vida. Sin embargo, en estos momentos el país está dividido, no en la condena contra el crimen, pero sí en el ámbito electoral. El asesinato de Carlos Manzo ha introducido al terreno político la disputa por el poder y el cuestionamiento a la efectividad de las autoridades. Y justo en este contexto apareció en Michoacán una encuesta que mide a los favoritos con miras a la renovación de la gobernatura para el 2027. La encuesta sorprendió por la velocidad que apareció, pues ha incluido a Grecia Quirós en el panorama electoral. Allí la nueva alcaldesa de Uruapan apareció al frente de las preferencias con alrededor del 43% de la intención del voto, superando a los candidatos de los partidos que hasta hace una semana dominaban la escena. Según los resultados publicados por Poligrama, el candidato de Morena, PT y Verde, Raúl Morón Orozco, se ubicó en segundo lugar con poco más del 30%, mientras que el alcalde de Morelia, Alfonso Ramírez Alcázar, abanderado por PAN y PRI, registró cerca del 15%. Pero la pelea electoral no ha quedado solamente allí, de hecho apenas va comenzando. De inmediato, en cuestión de horas, apareció otra encuesta, esta elaborada por la empresa Factométrica, también en la coyuntura del asesinato de Carlos Manzo.
En esta encuesta, la pregunta no fue por el candidato favorito, sino por el partido político favorito. Según los resultados, Morena concentra poco más del 50% de la preferencia electoral rumbo a la renovación de la gubernatura. En segundo lugar aparece Acción Nacional con alrededor del 10%, seguido del PRI, que alcanza cerca del 7%. La encuestadora considera también al resto de los partidos políticos que aparecen con menos apoyo, pero no incluyó a ningún independiente. Esto deja en evidencia que no estamos ante un panorama real, sino ante una guerra de encuestas con intereses políticos detrás que buscan sesgar la opinión sobre la renovación de la gubernatura a casi 2 años de que sea la cita en las urnas. La elección del 2027 no es contra Raúl Morón, es contra Leonel Godoy, el padrino político y el orquestador de esta mafia de rufianes que destruyeron al PRD cuando fueron gobiernos en Michoacán, que trajeron a la delincuencia, trajeron a los zetas en sus gobiernos. Ante la encuesta que favorece a Grecia Quirós, el senador morenista Raúl Morón, quien era considerado el favorito para el 2027 hasta antes del asesinato de Carlos Manzo, solo ha querido declarar que mantiene una postura respetuosa ante las posibles aspiraciones de la presidenta municipal de Uruapan y evitó opinar sobre el impulso político que puede estar teniendo en estos momentos el movimiento independiente del sombrero. En tanto, también en los últimos días, el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, ha defendido insistentemente la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ambos también morenistas. Y ha sido justo Ramírez Bedoya otro de los fuertemente criticados tras el crimen del alcalde de Uruapan. Uno de los primeros descontentos sociales que apareció tras el asesinato de Carlos Manzo fue manifestado contra el gobernador de Michoacán, quien fue severamente vapuleado durante el funeral del alcalde. Desde entonces su estrategia de seguridad ha sido también fuertemente criticada, a tal grado que en redes sociales ha corrido el rumor de una posible renuncia de su secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera, rumor que el mismo gobernador ha tenido que frenar, asegurando que su principal encargado de la seguridad en Michoacán tiene su respaldo. La renuncia del secretario de Seguridad Pública, ¿es cierto, señor? ¿De dónde? Del secretario de Seguridad Pública. Secretario De Michoacán. De Michoacán. No, yo creo que no hay que, en este momento lo importante son estas reuniones y bueno, vamos a... Ese doble filo, el de la condena a la violencia y el electoral, también se vio en la reciente manifestación del pasado 15 de noviembre que se vivió en diversos puntos del país. Por un lado, un grupo de personas salió a las calles a protestar contra la violencia y contra las acciones fallidas de las autoridades, pero por otro lado, han habido fuertes intereses partidistas involucrados en la manifestación. De un lado, opositores al gobierno tratando de capitalizar el descontento social, pero por el otro, autoridades de los 3 niveles de gobierno criticando a los participantes de la que fue la primera manifestación en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. De hecho, fue precisamente por esta contaminación política que algunas protestas tuvieron fuertes momentos de tensión. En Morelia, capital de Michoacán, la marcha avanzó entre críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum y Ramírez Bedoya, así como con muestras de respaldo a Grecia Quirós. La manifestación se extendió también a los municipios de Uruapan, Zamora, Cuernavaca, Morelos, Acapulco, Guerrero, Puebla, capital, Jalapa, Veracruz, Toluca, Estado de México, Ciudad de México y más de una decena de ciudades. Fue en Morelia donde hubo una confrontación entre manifestantes y policías, en donde la Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación en contra de un elemento de la Guardia Civil acusado de agredir a una periodista al término de la manifestación. En estos momentos, autoridades revisan el actuar de los policías para determinar si hubo abusos de fuerza contra los manifestantes. Sin embargo, fue la Ciudad de México donde la protesta vivió su mayor momento de crisis.
El recorrido inició en calma, sin embargo, fue en el Zócalo donde empezaron los enfrentamientos por parte de un grupo de encapuchados que logró derribar vallas que resguardaban Palacio Nacional. Por la trifulca fueron reportadas alrededor de 120 personas lesionadas. En la capital del país también fueron identificados alrededor de 1,000 integrantes del llamado Bloque Negro, quienes fueron con el rostro cubierto y participaron en distintos actos violentos. 1,000 de 17,000 asistentes, según cálculos de las propias autoridades. Según el reporte del secretario de Seguridad Ciudadana capitalino Pablo Vázquez, el Bloque Negro ingresó al Zócalo y derribó las vallas de Palacio Nacional con martillos, cadenas y alicates, además de que lanzó artefactos explosivos contra los uniformados. De los 120 heridos, aproximadamente 100 fueron agentes y el resto civiles. 40 policías fueron hospitalizados, mientras que 40 civiles fueron detenidos, acusados en su mayoría por lesiones y por el robo de equipo de radio pertenecientes a los agentes de seguridad. El enfrentamiento en el Zócalo fue entre 1,000 presuntos integrantes del Bloque Negro contra cerca de 800 policías. El mismo 15 de noviembre, la presidenta de México condenó la violencia registrada durante la marcha. Desde Jonuta, Tabasco, dijo que no comparte ni avala las acciones violentas ocurridas en la capital del país y adelantó que será en su siguiente conferencia matutina donde ampliará la información sobre lo ocurrido en el Zócalo. Las condenas llegaron casi de manera simultánea desde otras instancias. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que rechazó el uso de artefactos explosivos de fabricación casera y objetos que fueron lanzados contra cuerpos de seguridad. Por su parte, los 24 gobernadores de Morena aseguraron que la violencia, la agresión y la destrucción no representan causas legítimas de una movilización. El partido de Morena también manifestó su postura en contra, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumó a la condena del Ejecutivo y del partido político, luego de que también un grupo de personas provocó daños en su edificio e intentos de ingreso sin autorización, desde donde los dispersaron con gases. Guadalajara también vivió momentos de tensión cuando el Palacio de Gobierno de Jalisco y el Congreso del Estado fueron vandalizados al término de la marcha. Allí, un grupo de manifestantes lanzó piedras contra las ventanas del palacio y derribó una de las puertas principales para después incendiarla. Desde el interior, policías intentaron proteger las instalaciones utilizando chorros de agua y más tarde gases lacrimógenos para dispersar a los agresores. Después, los mismos grupos avanzaron hacia el recinto legislativo y usaron herramientas de construcción para derribar las puertas de acceso al Congreso. El gobierno estatal informó que detuvieron a 47 personas, incluidas unas provenientes de la Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán. Mientras esto ocurre en el ámbito político, la delincuencia no para y los operativos tampoco. Este mismo fin de semana en Morelia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó 4 cateos. El primero fue en la colonia Lomas de Hidalgo, donde agentes aseguraron poco más de 140 dosis de marihuana. El segundo fue en la colonia Las Margaritas, donde fueron encontradas unas 7 dosis de marihuana y cerca de 1,000 dosis de metanfetamina. Aquí fue detenido un hombre por delitos contra la salud. El tercero fue en la colonia Solidaridad, donde fueron encontradas más de 700 dosis de metanfetamina y alrededor de 60 dosis de marihuana. Y el cuarto fue en la colonia José María Pino Suárez, donde fueron encontradas 540 dosis de una sustancia con características de metanfetamina, así como más de un centenar de cartuchos útiles de distintos calibres. El
El Plan Michoacán también llegó al municipio de Los Reyes, donde elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil aseguraron 2 vehículos blindados y un arma de grueso calibre. Todo inició con un hombre que abrió fuego contra los elementos de seguridad y se dio a la fuga. Sin embargo, la agresión abrió paso a una investigación en la zona que acabó en el decomiso. Pero la violencia volvió a tocar a la puerta en Uruapan. Este 16 de noviembre ha sido reportado el asesinato de un joven afuera de un bar ubicado sobre la avenida Latinoamericana. Todo esto se suma a una serie de golpes a la delincuencia organizada también en otros estados como Sinaloa, donde otros cárteles libran otras batallas. Sin embargo, de estos nuevos operativos te platicaré en mi siguiente video. Así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones.